Muy bien, pues vamos a ver el título del día de hoy. Es un título maravilloso, ¿verdad? Si me hace un favor de ponerle, pero no me pondría. Muchas gracias. Me adelante. Sí. Bueno, ¿se escucha mejor? Sí, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Ángeles. Me preguntaban que por qué Mario no está. Y resulta de que no está porque en estas fechas normalmente sus empleados pues los deja salir para que estén en compañía de sus familiares. Entonces por eso es que ahorita Mario no está y se las ven complicadas los chicos, porque al final de cuentas siempre debe de haber un responsable y por nosotros y pues él es responsable de multimedia, pero gracias a Dios que los chicos en conjunto se están encargando de ver esa parte. Muy bien, decíamos que el título son Herederos de la Promesa. ¿Cuántos en verdad tú sientes en tu mente y en tu corazón que eres heredero a la promesa? ¿Cuántos de nosotros? Cuando empezamos a vivir, escudriñar, a meditar, a oír, a leer, a pensar, a razonar la escritura, empezamos a encontrar esa promesa. Y encontrarla, me refiero al estar conscientes. Porque muchas veces podemos decir, sí, existe la promesa es Jesús, pero el estar consciente de que eres un hijo de Dios lo cambia todo. Es como estar consciente de todo lo que hacemos. Y el hecho de estar consciente de lo que vamos a hacer nos hace prever. Cuando tú conoces el procedimiento de la actividad en la cual tú estás desarrollando, te sientes seguro, te sientes estable, te sientes competente para realizar cierta o dicha actividad. Pero cuando no es así, te sientes temeroso, dudoso. Y de repente dices, ya lo sabía que iba a salir bien. Pero hay cierta duda. Pero cuando estás consciente de las cosas, entiendes esa promesa. Entiendes la promesa que Cristo deposita en ti, que Dios, mejor dicho, depositó en su Hijo Jesucristo, para que fuese revelado a tu mente y a tu corazón. Y a través de que el Señor dio a su Hijo, nos entrega a Él y Él nos acepta. Y entonces en el momento que nos acepta, pues el Señor cumple esa promesa divina, la vida eterna. Pero esa vida eterna viene a través de su Hijo Jesús. Por eso te tienes que considerar heredero de la promesa, ¿sí? Esa promesa en la cual le fue revelado a Abraham en su tiempo. Pero no fue revelado no solamente el Hijo material, sino un Hijo celestial, un Hijo espiritual, que era su simiente, y esa simiente es su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Objetivo, ¿sí? El objetivo es seguir las pisadas de fe de Abraham, las pisadas de fe de Abraham, creyendo en que Él levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién le levantó de los muertos a Jesús? Dios. Su fe de Abraham fue contada por justicia, sí, porque le creyó a Jehová, porque le creyó a Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Jesucristo fue resucitado para que nosotros fuésemos justificados por Él. Porque sin Él, por puras obras, por portarte bien, por sentirte perfecto, por sentirte bondadoso o por sentirte bueno, no puedes ascender al trono de la gracia. No puedes, ni tú ni yo. Nadie en esta tierra, en toda la humanidad,
no puede ascender al trono de la gracia y vivir una vida eterna por sus propios méritos. No puedes sentirte bueno. No puedes sentirte la última coca del estadio. Es que yo no me meto con nadie. Es que yo respeto para que me respete. No es eso. Sino hay que seguir las pisadas de Abraham. Pero esas pisadas deben de ser en la fe de Abraham. Y ahorita vamos a ver el porqué, ¿sí? Versículo a memorizar. La semana pasada no hubo versículo a memorizar, pero en esta semana va a caer excelente este verso, ¿sí? Y dice así Romanos 4:16. ¿Lo leemos todos? Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Gloria a Dios. Es Padre de todos nosotros por esa fe de Abraham que fue, ahorita lo vamos a ir viendo a través de los versículos que vamos a escudriñar, que ya lo dijo Sammy, de capítulo 4, verso 13 al 25. Vamos a ver cómo esa fe de Abraham fue antes de la ley y fue antes del pacto de la circuncisión. ¿Cómo fue contado por justicia? ¿Sí? Mismo Abraham, y antes de todo. Entonces, por eso es que la ley pues, es necesaria. Ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a poner un poquito en contexto lo que estuvimos viendo la semana pasada. Que algunos así como que titubearon, ¿verdad? ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Hoy venimos y hoy se nos fue. No es cierto. No, hay que tener conciencia y hay que estar constantes en la palabra, para que no se te olvide, para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. En este tiempo todo se nos olvida, todo. Y me refiero a todo lo que debe de ser prioridad. Porque nuestra prioridad está en Cristo Jesús. Le damos más credibilidad a los hombres, le damos más quedar bien con los hombres que con Dios. Y llega a pasar, porque durante muchos años hemos estado envueltos en esos aspectos, en esa disciplina, en esos malos hábitos. Y cuando las cosas se difieren de Dios, le damos más credibilidad a lo que no son las cosas de Dios. Aun sea mi madre, aun sea mi esposa, aun sean mis hijos. Mientras que eso no edifique al cuerpo de Cristo, pues ¿tú crees que voy a seguir yo a mi mamá? ¿O tú crees que yo siga a mi esposa por mucho que la ame? No. Y es complicado entenderlo, familia, muy complicado, porque estamos, acomodamos la palabra a nuestra conveniencia, pero vemos que una vez muerta mi mamá, ella no me va a dar la salvación. Una vez muerta mi esposa, cualquiera de mis hijos, no me van a dar la salvación. Pero priorizamos, y nuestra prioridad siempre se equivoca. Pero cuando tenemos bien establecido en nuestra mente y en nuestro corazón el propósito divino de Dios en nuestras vidas, que es para Él, entonces sí cambian las cosas. Porque mientras que nosotros nos encarguemos de sus asuntos, Él se va a encargar de los nuestros. Pero esa condición del mundo nos engaña de momento, ¿sí? Vamos a dar un poquito de contexto y recordemos que Pablo presenta al patriarca, ¿verdad? Al padre de la fe, a Abraham, como un ejemplo principal de la justificación por la fe. ¿Y qué es lo que destaca primeramente? ¿Sí?
destaca que fue justo ante los ojos de Dios. Abraham fue justo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham creyó en la promesa de Dios, confió en su fidelidad. Vamos a Génesis capítulo 15, verso 6, y vamos a empezar con esto. Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y en este acto demuestra que la justificación no depende de las obras ni de los rituales que nosotros hagamos. Y recordemos que había un ritual, el ser circuncidados. Y era un ritual que nos dice el Señor que no es por eso, sino es únicamente ¿por quién? Por la fe, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque esa bendición fue dada a Abraham, y fue dada con esa revelación para que supiera la vida de lo que iba a pasar con Jesús, que era la obra redentora. ¿Sí? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 16, para recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Es Cristo Jesús. Pero también recordemos que no solamente da a conocer al patriarca Abraham, sino que también da a conocer a David. Y como vimos en el Salmo 32, cómo David se confiesa pecador por la situación que pasó con Urías Eteo y Betsabé, y donde el profeta Natán le dice, ¿no? Tú eres ese ingrato que teniéndolo todo, le quitaste al que no tenía. Y él dice, que por mí que me muera, ¿no? Y será castigado, y le dice el Señor, tú eres ese. Y David se queda plasmado, ¿verdad? Pero David experimenta esa bienaventuranza, que lo que él merecía no se le dio, sino que fue perdonado. Y habla de eso, ¿verdad? Porque es perdonado cuyos pecados eran bien vistos. Pero el Señor en su inmensa misericordia lo hace bienaventurado, le da esa bienaventuranza, porque había un propósito en la vida de David, por supuesto que sí. Pero como Él es grande y abundante en misericordias, ¿quién? Nuestro Dios le da esa bienaventuranza, ¿sí? Y le dice que esa bienaventuranza es para todos, tanto judíos, aquellos que creen, por supuesto, tanto judíos como gentiles. Y ahí en esa parte entramos tú y yo, porque eso es universal para todo aquel que en Él cree, para que nadie se pierda, para que tenga vida eterna. Y así fue como es plantado, ¿verdad? Esa bienaventuranza en la vida de David. Y bueno, ya después de todo esto, ahora sí, vamos, abre tu Biblia, vamos al capítulo 4 de Romanos, versículo 13 al 25. Y dice así la palabra de Dios. Porque no por la ley fuera dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes,
delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Oramos? Amado Señor, te seguimos dando gracias, Señor, y en este mismo sentido te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que nos muestre, la que nos redarguya, la que nos enseñe, la que nos corrija, la que nos instruya, Señor, para tomar en cuenta estos versos tan maravillosos, Señor, esta inspiración tuya hoy, bendito Dios. Que siga siendo tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, que estas palabras redarguyan en nuestro espíritu, mirando atentamente en la perfecta ley, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de esta obra, Señor, de tu obra, para poder ser bienaventurados en lo que hacemos. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Amén. Esta enseñanza de estos hermosos versículos lo vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es, empezando el primer versículo hasta el versículo 17, vamos a hablar de la promesa. Del 18 hasta el 22 vamos a hablar de la esperanza, y después del 23 al 25 vamos a hablar de la justicia. Entonces, en estos primeros versos vamos a ver la promesa, ¿sí? La promesa que tienes tú y que tengo yo, gloria a Dios. Esa promesa tan maravillosa en la cual nosotros hoy, día a día, aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, vivimos de esa promesa. Aunque tú digas, ay no, es que nada, es que gracias a ese sacrificio vivo, que muchas veces nos cuesta trabajo entender, ¿sí? Que podemos entregarnos en sacrificio vivo, porque es nuestro culto racional, para conocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros nos entregamos en ese sacrificio vivo, es cuando hacemos a un lado la carne, nuestras necesidades pasionales, si tú lo quieres ver así, y lo que te conviene aparentemente en tu carnota, lo dejas y dices, voy a menguar, Señor, porque me entrego en sacrificio vivo, quiero hacer esto, ¿verdad? Pero sé que me conviene porque es nuestro culto racional, y así saber que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice verso 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Entonces aquí Pablo establece la promesa de Dios hacia Abraham, que no se basó en la ley, porque la ley vino después de 430 años. Después de 430 años vino la ley a Moisés. Pero aquí Pablo establece, ¿verdad?, que es por la fe de Abraham. Vamos por favor a Génesis capítulo 5, Génesis 15, 6. Ya lo vimos, creo, hace ratito. Y creyó a Jehová. ¿Quién creyó? Abraham. Y le fue contado por justicia, ¿sí? Y esto pues demuestra, ¿verdad?, que fue declarado justo ante los ojos de Dios.
nunca fue por el cumplimiento de ciertas obras, o no, nunca fue por el cumplimiento de la ley, sino fue por la confianza de su gracia, de su amor, de su fidelidad de Dios, como lo dice en Gálatas 3:18. Vamos a Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y ya ves que dice aquí en el verso que le es contado como heredero del mundo. Y no solo se refiere a las cosas materiales, sino se refiere a ese reino espiritual que se alcanza a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe. ¿Y qué crees que incluye todo eso al creer en la fe de Abraham? Incluye la redención, incluye el poder tener comunión con el Señor y sobre todo la promesa de la vida eterna. Son tres cosas maravillosas. Como Jesús, él mismo lo enseñó en el monte, ¿verdad? En el monte mejor dicho, cuando dio el sermón en el monte, él mismo lo dijo. Y Mateo lo menciona en Mateo capítulo 5, verso 5. Dice que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bueno, ellos recibirán, lo dije al revés, recibirán la tierra por heredad. Y Jesús lo dijo, tú vas a heredar, ¿sí? Tú vas a heredar esta tierra, pero la tierra para poder manifestar sus obras, porque tienes que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Y después Pablo lo maneja de esta manera. Sí, vamos a Romanos 14:17, que muchos lo debemos de saber, ¿verdad? Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿verdad? Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué es tu prioridad? No es comida ni bebida. No sea que no quiere decir que no te guste comer. No, o que tomes agüita, ¿sí? O que te tomes pues lo que tú quieras tomar. Nada está prohibido, pero no todo te conviene, ¿sí? Para aquellos que me podrán decir, ¿verdad?, otras cosas. Vamos al verso 14, por favor, de Romanos 4. Ve lo que dice la palabra. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es que la herencia de la promesa de Dios no puede basarse a la ley. ¿Por qué motivo? Porque si no, esto invalidaría la fe como la misma promesa. Si esto fuera por méritos propios, estaríamos invalidando la promesa y estaríamos invalidando la fe, ¿sí? Recordemos que esa bendición o esa promesa de Dios que fue llevada a Abraham, ¿sí?, fue otorgada a través de ¿qué? A través de esa fe. Pero fue otorgada a través de esa fe para cumplir la ley. Si nosotros no creyéramos en la fe, la fe estaría invalidada. La promesa no serviría para nuestra salvación. Y como la ley no la podemos cumplir, estaríamos destituidos totalmente de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Como dice Romanos 3:23, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, estaríamos así. Pero gracias a Dios, ¿sí?, la ley no nos justifica, pero nos enseña cuáles son nuestros pecados. Nos muestra, ¿verdad?,
nos revela el pecado de la humanidad, el pecado del hombre. Y una vez que te lleva al pecado del hombre, una vez que te lleva a reconocer el pecado del hombre, pues eso nos ayuda a buscar a un redentor, a buscar a un salvador. Porque una cosa conlleva con la otra. Porque cuando estás en angustia, ¿qué haces? ¿Quieres paz? Anhelas estar en paz. No quieres estar angustiado en su totalidad. Como decía la vez pasada, ¿sabes qué, Yolita? Quiero vivir tranquilo. Bueno, esa es otra canción, ¿no? Quiero vivir en paz. Queremos vivir en paz. Ambos. Pero no nos poníamos de acuerdo. Y vivíamos, como ustedes ya saben, mal y bien, por no decir adjetivos. Mal y bien. Andábamos como esos niños desbocados. Tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, una vez llevando esto, vamos por favor a Gálatas. Una vez ya teniendo esta justificación, pues buscamos a nuestro Señor Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 24. Miren lo que dice la palabra. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Que fuésemos justificados por la fe. Es como si un padre le promete a un hijo algo, ¿no? Y vamos a hablar, le prometes una bicicleta. ¿Por qué? Le prometes esa bicicleta porque tienes amor sobre él. ¿Sí o no? Tú dices, aunque no se lo merezca, yo se la quiero dar. Pero entonces el hijo sabe que su papá le prometió la bicicleta. Y el hijo empieza a hacer actos de sentirse ¿cómo se dice? Galardonado por recibir esa bicicleta, y empieza a hacer actos buenos, sinceros, porque quiere ganarse esa promesa. Y así nos pasa a nosotros. El papá decidió regalarle ese juguete porque eso fue una promesa de él. Pero el hijo, al hacer ciertas actitudes, puede invalidar ese acto de amor de su padre. Y es lo que nosotros muchas veces hacemos. ¿Sí? Vamos al verso 15. Y dice así: pues la ley produce ira, produce castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Donde no hay ley, tampoco hay pecado, ¿sí? Entonces aquí Pablo está explicándonos que la ley no justifica ni salva. Absolutamente nada. Tú dirás, entonces, ¿para qué? Pues precisamente la ley existe para dar a conocer el pecado del hombre, para darte a conocer la imposibilidad que tú tienes para obtener la salvación. ¿Por qué? Porque en ese estado humano no cumples o no cumplimos con los estándares de Dios para ser justificados. Entonces dice Pablo, lo vimos en Romanos 3, versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, como decía hace un momento, donde no hay ley, no hay transgresión. Y si no hay transgresión, ¿qué es la transgresión? El pecado. ¿Qué pasaría a ser? Invalidaría la promesa. Entonces, por eso Pablo enfatiza, ¿verdad?, que la misma fe es la gracia, ¿sí? Y esa gracia es una gracia inmerecida, pero a través de esa gracia, de esa misericordia, de ese favor inmerecido, nos lleva a ser justificados delante de Dios.
Vamos a Efesios capítulo 2, verso 8 al 9. Y ya muchos se los deberían de conocer este verso, ¿verdad? Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Quién se siente bueno aquí de acciones? Qué candado, ¿verdad? Perdón, pero a mí también, yo también me lo hago, ¿no? Es que yo me quiero portar bien. Me quiero, pero no lo hago. No priorizo. Versículo 16. Dice así la palabra. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y como la semana pasada también así concluyó Pablo, ¿no? Sobre esta fe, así vuelve a concluir que la justicia de Dios y la herencia de sus promesas no se obtienen por obras ni por la ley, sino por la fe, como ya había concluido con anterioridad mismo Pablo. A veces pensamos que somos buenos, ¿verdad? No lo pienses así. Mejor ríndete y vas a aprender cosas maravillosas una vez que te rindas. Acompáñame por favor a Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. ¿Sí? Entonces esto nos asegura a nosotros la salvación. Nos asegura la salvación y nos asegura también la justificación. Y esa justificación, como estaba comentando anteriormente, es universal, es inmutable, es transferida a todos aquellos que creen o a todos aquellos que creemos. Ve lo que dice Romanos 4:12, porque no solamente hay aquellos, hay judíos que creen en el Mesías. Nosotros como gentiles creemos, pero hay gentiles que no creen aún. Dice Romanos 4:12, y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él fue el padre de la fe porque creyó antes de la ley, antes de que viniera la ley. Imagínate, 432 años. Por eso es el padre de la fe. Y nosotros, teniendo la escritura, nos cuesta trabajo aún entender por qué hemos sido bendecidos. Y recordemos que la bendición es la capacidad que Dios otorga para cumplir su propósito. ¿En verdad tu capacidad has entendido cuál es? Es que es una carga compartir el Evangelio. Es que estoy desanimado en compartir el Evangelio. Es que no sé compartir el Evangelio, pastor. Es que me siento incapacitado para compartir el Evangelio. Es que no sé si mi familia me vaya a abandonar por compartir el Evangelio. Entonces, ¿estás creyendo en la promesa? Pues nada más un pequeño candado, ¿no? O sea, pero ese candado es bíblico, porque es esa capacidad que el Señor nos da. ¿Quieres ser bendecido? Visualiza la prioridad de la palabra de Dios. ¿Quieres vivir como un ignorante o quieres vivir como un impío? Recuerda que el Señor está airado todos los días. No, todos los días, y los días tienen 24 horas, Y digo, entonces no tengo un temor reverente.
Imagínate si los demonios tiemblan y tú no lo ves. Ay, nanita. Verso 17. Dice así: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces Pablo vuelve a recordar la promesa de Dios en Abraham, de que iba a ser o de que va a ser padre de muchas naciones, cuando incluso le cambia su propio nombre y le cambia el nombre de su esposa, porque empieza esa etapa de la transformación, una transformación que tú no puedes ser obstáculo, porque Dios está sobre todas las cosas. Vamos a Génesis capítulo 17, verso 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham. ¿Por qué no? Porque Abraham, sin H, ¿sí?, significa padre enaltecido, sino que será tu nombre Abraham, que significa padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, o sea, un retipuchal. Todos. Y fíjate que aquí hace Pablo, o destaca, mejor dicho, dos características esenciales de Dios. Y la primera es que su poder para dar vida a lo que está muerto. Y la segunda es la capacidad de llamar a la existencia lo que no existe. Maravilloso, ¿no? O sea, cómo el escudriñar la palabra te da a conocer ciertas cosas que de repente no alcanzas a visualizar. Porque aquí vemos los atributos que tiene la fe de Abraham. Esos mismos atributos que tiene la fe de Abraham es consecuencia de su credibilidad. Y esa credibilidad no la traspasa a todos aquellos que somos creyentes en la fe de Abraham. Te la transfiere. La tienes aquí, la tienes acá. Pero a veces nuestros oídos y nuestros ojos espirituales no nos lo dejan ver. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer esas pisadas de fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, ok, órale, pues va, confío? Y te desesperas a la primera. Pero ¿qué tal, hijo? Hay alguien que te dice, aguanta, tú espera, pero pues ponle lectura, ¿no? Prioriza. Y de repente empiezas a ver cómo las cosas empiezan a ser transformadas en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, y sobre todo en tu esposa, en tus hijos, en tus amigos, en tus familiares cercanos. Empiezan a cambiar y empiezas tú a tener una revelación diferente. Empiezas a ver las acciones de esas personas que tú las veías, hasta te reías y convivías hasta, no, sí, y ahora no tiene chiste. No sé si te pase. Pero eso no es que estés juzgando, sino es que el Espíritu Santo empieza a revelar, porque empiezas a estar en esas pisadas de fe del Padre de la fe, de tu Padre y el mío, que es el Padre de la fe, Abraham. Versículo 18, y vamos a ver aquí la esperanza, ¿sí? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza, ¿sí?, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y aquí Pablo empieza a describir esa fe de Abraham, esa fe que estaba firme. ¿Has visto cómo tu fe
se va afirmando o cómo tu fe se ha debilitado. Pero te das cuenta porque el que mora en ti te lo hace saber. Y aquí Pablo está viendo esa esperanza, aun cuando las circunstancias parecieran imposibles para tener una descendencia. Abraham tuvo y mantuvo su fe, su confianza. Porque imagínate, tenía 100 años el hombre. Si ya casi 58 años, como que las rodillas se me doblan de repente, ¿no? Imagínate, apenas voy a la mitad de la edad que tenía este hombre. Porque este hombre, a final de cuentas, tenía sus razones humanas para dudar, ¿sí o no? Pues ya 100 años, ya como que lo veo complicado, ¿verdad? Por lógica, pues estaba complicado. Y las apariencias también, ¿no? O sea, pues yo me veo, pues yo me vi, pues yo creo que yo no puedo, ¿no? Y mucho menos Sara, ¿verdad? Pero él mantuvo su esperanza. Hoy en día tú estás así, David. Hoy tu esperanza está bien plantada contra esperanza. ¿O qué hay en tu vida? ¿Pero qué crees? Que Abraham se da cuenta del poder de Dios, de lo omnipotente y de la grandeza de Dios. Acompáñame por favor a Lucas capítulo 1, verso 37. Y es ahí donde dice el Señor: tú sabes que yo existo. Claro que sí, Señor. ¿Pero tú me crees, David? Claro que sí. Claro que sí. Pero mi corazón no lo cree. Mi mente sí, pero mi corazón no. Entonces tienen que estar ligados. Sí, Señor, claro que sí lo creo. A ti sea toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué? Porque dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Y Abraham en ese tiempo lo entendió. Versículo 19. Y dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Fíjate nada más cómo Pablo empieza a redactar estas circunstancias de esperanza contra esperanza de Abraham. Porque dice que su cuerpo, pues ya de 100 años, casi muerto. Y la matriz de Sara estaba estéril de toda la vida. Sara tenía 99 años. Perdón, 90 años, 89, 90 años. Pero fue toda su vida estéril. Entonces, desde un punto de vista humano, pues es imposible, ¿verdad? No había ninguna posibilidad para lo que estaba hablando el Señor pudiese cumplir la promesa de tener descendencia. Uno de 100, otra de 90 y aparte estéril y toda la vida. Pero fíjate nada más cómo la fe de Abraham, en lugar de centrarse en esas limitaciones, su mente y su corazón se estableció en el poder y la omnipotencia de Dios. Perdón, es que se me resecaron los labios también y me trabalengua. No se debilitó, sino sabía que el Señor, el que había hablado, Él iba a cumplir. Porque todo parámetro, ¿cuántas cosas están a tu lado o enfrente de ti? Y tú dices: híjole, pues no creo. Tal vez, ¿verdad? Y si esto, y si aquello. Pero tenemos unas rodillas bien fuertotas,
bien grandotas y fuertotas. ¿Y por qué no clamamos al Señor? ¿Cuántos de nosotros realmente doblamos rodilla? ¿Cuántos de nosotros doblamos una rodilla aquí y una rodilla acá? Porque Abraham sabía que no dependía de sus fuerzas, ni de cómo se veía físicamente, ni de lo que estaba sucediendo, sino de carácter de aquel al cual había hablado. ¿Cuál era su carácter? Un carácter en donde todo es verdad y todo es perfecto. Porque nuestra mente es muy limitada, absolutamente limitada. No se podría hacer. Y precisamente también en el libro de los Hebreos, uno de los escritores habla así. Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. Mantengámonos, ¿cómo? Firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Si no hubiera sido por la perseverancia de mi esposa, a lo mejor todos están en plan redentor, pero una oración con fe, una oración, y no dejar de hacer las cosas correctas, no lo que tú piensas que es correcto, porque muchas veces decimos, ¿no? O sea, no, es que yo lo tengo que hacer porque ni modo de no hacerlo. ¿Cómo? Ay, te agradezco, bro. Gracias. Dios te bendiga. ¿Cómo? O sea, lo haces y crees que lo estás haciendo bien. Pero David, no te sujetas a nadie. Y crees que porque abras la palabra de Dios está bien. Hasta que me cae el 20. Si yo no me sujeto, no puedo estar haciendo las cosas solo. No, es que Dios está conmigo. Ajá. Sí. No, David, tienes que aprender a sujetarte. Y fue lo que me dijo mi esposa. Tenemos que ver a quién rendirle cuentas. Y esto me hizo una reflexión. Qué bueno que estamos rindiendo cuentas. Qué bueno. A veces de verdad, como que me cuesta trabajo, sinceramente. Pero soy obediente. Y digo, lo tengo que hablar, lo tengo que decir. ¿Para qué? Para que tengamos esa fe firme. Y dice, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Él prometió una iglesia, un cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Él no prometió una congregación. Él prometió un cuerpo. He aquí el cuerpo. Entonces digo, ay Señor, ayúdame, ¿no? Ayúdame a hacer las cosas correctas, no las que yo pienso que son correctas. Porque cuando está mi mente, las cosas no funcionan. Hoy me he dado cuenta. Porque siempre digo, Señor, abre lo que tengas que abrir, pero te pido de favor que cierres lo que tengas que cerrar. Ciérralo. Que mis ojos no lo vean, Señor. Porque voy a estar lamentando por lo que dejo atrás. Ay, no, es que dejar, ¿no? Une lo que tengas que unir y quita lo que tengas que quitar. Sé tú. Y ahí es donde la obediencia, hacer lo que no nos place, lo que no nos gusta. Versículo 20. Y dice así, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. Definitivamente Abraham no dudó de la promesa de Dios. A que
a pesar de esa humanidad, a pesar de que no le había dado prole, no dudó, porque eso era inalcanzable, humanamente era inalcanzable para él. Imagínate, 100 años, una mujer ya está media dudando si tiene 40 o 50 años para comprometerse y tener un bebé. Esta mujer tenía lo doble, pero fue una promesa de Dios. En lugar de desconfiar, ¿sabes lo que él quitó? Esa duda, la evitó. Sí, fue lo que decía yo: ay, Señor, no me dejes ver. Y ahí fue donde su fe se fortaleció. Se fortalece porque ve la fidelidad, ve esos atributos de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos ver los atributos de Dios reflejados en nuestras acciones, en nuestra vida? Y espero que todos, porque eso te conlleva a tener tiempos de adoración. Eso, cuando empiezas en la Escritura y empiezas a escudriñarla, te empieza a dar esos tiempos de adoración, como lo hizo Abraham. Supo esperar en la palabra de Dios. Es como un agricultor cuando va a sembrar una semilla. Él la siembra y tiene que pasar un tiempo para ver el fruto. No luego ve los frutos. ¿Sí? Pues así Abraham tuvo que confiar, tuvo que saber esperar en la palabra para obtener frutos que sabemos, en la semana pasada, no pudieron ver, porque ellos murieron viendo las cosas de lejos. Decía el pastor Heriberto en algún momento, ahora que fuimos a Temiscua, va a haber cosas, David, Yola, que nuestros ojos no lo van a poder ver, pero gloria a Dios. Y señaló a las niñas de Giovanna, a tus niños, a tus nietos, a tus hijos. Ahí está la promesa, ese es el legado. ¿Sí? Vamos al verso 21. Y dice: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él estaba completamente seguro, ¿sí? Estaba completamente seguro de que Dios tenía el poder para cumplir lo que Él había prometido. ¿Qué tan estás seguro tú? Oye, parezco maraca. De que Dios está haciendo ese cumplimiento en tu vida. ¿Qué tan seguro estamos de que Dios no se ha estancado junto contigo? Porque me pareciera ver que en ocasiones nosotros nos sentimos estancados, sentimos que no avanzamos, sentimos que nuestra pareja o nuestra familia o hasta en uno mismo nos hemos estancado. Pero Abraham creyó en la promesa. ¿Por qué? Porque ahí Abraham muestra la madurez que tenía en la fe. Y la madurez que tenía en la fe era la relación que tenía. Y en esa misma relación empieza un descanso porque empieza a reconocer y empieza a saber y comienza a experimentar que todo lo puede en Cristo, que todo lo puede en Jehová, que el poder de Jehová supera cualquier expectativa humana, porque se ve declarada su omnipotencia, la omnipotencia de Dios, en el que todo se puede, absolutamente todo, porque Él es perfecto. Entonces viene a resaltar lo del libro de Hebreos, ¿sí? Capítulo 11, verso 1. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es tu fe tan arraigada porque tienes comunión con el Padre. Es tu fe tan precisa y tan firme y tan determinante que tienes comunión con el Padre. ¿O solamente hablamos porque tenemos labios? Porque sabemos, le decía yo a mis tazos dorados, ¿verdad? Si tú sabes la respuesta y no la practicas, no te atrevas a mencionarla.
Pero si tú sabes la respuesta y la practicas, habla con claridad, con transparencia. Porque si no, imagínate nada más que caemos en vergüenza y no sabremos verdaderamente la esperanza. Vamos al versículo 22. Y dice la palabra así: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y entonces aquí Pablo pues ya culmina nuevamente, ¿verdad?, con la descripción de la fe de Abraham como el medio por el cual fue justificado ante Dios. Y enfatiza que la justicia de Dios se transfiere a todo aquel que en Él cree. Se transfiere. Es como tener un paso automático, ¿no? Los niños, por ejemplo, cuando salen de cierta secundaria, tienen el paso automático en la preparatoria. O cuando están en la preparatoria, tienen un paso automático en la universidad. No hay necesario de pasar examen. No hay necesidad. Y aquí es lo mismo. Él transfiere, ¿sí?, transfiere esa justicia a través de la fe, a través de Cristo, no de las obras. Y precisamente por eso Abraham se presenta como un modelo a seguir, como un modelo a seguir para todos los que creemos, para todos aquellos que creen. Y nos muestra que la justificación ha sido un regalo de Dios a través de su gracia, de ese favor inmerecido. Esa justificación para ti y para mí fue un regalo, pero por medio de la fe de Abraham. Acompáñame en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Lo hemos repetido constantemente en este capítulo de Romanos, ¿verdad? Bueno, en esta carta de Romanos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. ¿Okay? Versículo 23 y 24. Ya estamos por terminar. Dice, y no solamente con respecto a él, respecto a Abraham, se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. O sea, para nuestro beneficio también. Dice, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en Él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces aquí vemos que este evento no fue solamente o fue exclusivo para Abraham. No solamente fue para él, sino que a través de él también, ¿sí?, fue para cada uno de nosotros. Para todos aquellos que creen, ¿verdad? Y esta parte es la fe del cristianismo, es la fe del cristiano. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos aquellos que hemos creído en el Hijo, somos hijos. Todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero gracias a este hombre, a Abraham. Acompáñame a Gálatas capítulo 3, versos 6 y 7. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo describe también Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Eres hijo de Abraham? Sí. Claro que sí. Y vamos adelantito en Gálatas 3 ahí mismo, pero el verso 29, por favor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Entonces somos linaje de Abraham. ¿Ok? Verso 25, y con esto concluimos. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado? Cristo. Fue a la muerte por nuestros pecados
y resucitado para nuestra justificación. Era necesario para hacernos justos delante de Dios. Si no hubiese sido así, no seríamos justos, ¿sí? Y de alguna manera esta es una esencia del Evangelio. Es una esencia de lo que significa el Evangelio de Cristo, ¿sí? Que por ese sacrificio, Él nos quitó o nos levantó nuestros pecados, nuestras iniquidades, porque Él sufrió ese castigo que tú y yo merecíamos, ¿sí? Él fue esa justicia que nos justifica delante de Dios, pero también fue resucitado, y tenía que ser así, porque ahí viene la vida para nosotros en su redención, porque esa vida fue aceptada por Dios, y esa misma vida que fue aceptada por Dios es nuestra justificación delante de Dios. Acompáñame a Tito, versículo 3, verso 5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el puro beneplácito, por su puro beneplácito, a donde fuimos benditos en esos lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Vamos al objetivo, por favor. Con esto concluimos. Seguir las pisadas de fe de Abraham, seguir sus pisadas, creyendo en el que levantó de los muertos a Jesús, creyendo en Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amado Señor, en esta tarde, Señor, te seguimos dando gracias por ese amor infinito, Señor, por tu promesa, Señor. Gracias por la vida de Abraham, gracias por la vida de mismo Jesús, Señor. Gracias porque has puesto el querer como el hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sin ti todo y sin ti absolutamente nada. Gracias, Señor, porque nos das sabiduría para poder manejarnos en esta tierra, Señor. Estamos en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Gracias, Señor, porque tú estás preparando morada en el cielo para cada uno de los que creen en ti. Gracias, Señor, por los que se nos anteceden. Y gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos por llegar a tu reino. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la alabanza y toda